Schloss von 82 Narben. Con las palabras de Freud me voy a los agradecimientos por los emails y los llamados. Qué lindo. Bueno, empezó a haber más llamados. Email siempre hay muchos, ¿no? Porque con este asunto de internet también disminuyeron los llamados. Antes llamaba un televidente por minuto en los 2 teléfonos. Pido que saquen los teléfonos más seguido, por favor, porque los sacan muy aislados. Hay 2 llamados que me llaman la atención, más o menos. El de una mujer, aparte son como los violentos encubiertos con máscara, porque no dicen ni nombre, ni apellido, ni teléfono, como para que uno pueda dialogar. Que son los que critican feo, porque una cosa es decir, bueno, no me gustó esto, ¿por qué no profundiza? Que son aportes. Y otra cosa es decir, no me gusta su cara, ¿no? Es como una agresión pedorra, porque la verdad que es absurda, cambia de canal. Andá con todas las que están con cirugía estética, si te gustan más. Y el hombre que llamó también encubierto, anónimo, que es sumamente violento también. No sé si estaba tomado, pero hay gente que la curda le pega bien y hay gente que la curda le saca realmente la violencia y la escatología que tiene. Así que les ruego, no que no me critiquen, sí me gustan las críticas porque me sirven para guiar el programa, son aportes y las felicitaciones están siempre, por supuesto, pero y compartimos mucho con los televidentes. Yo le hago mucho caso al deseo de los televidentes, porque me guían. Hacemos el programa entre todos. Hace 12 años que estamos en el aire, haciendo el programa entre todos. Hoy vamos a hablar de algo que también tiene que ver con la violencia, ¿no? A mí, cuando vi después del Mundial de Fútbol, esos violentos, todos tapados, anónimos, rompiendo todo, tengo la misma sensación cuando me llaman por teléfono y esas agresiones que no son producto del alcohol. El alcohol incrementa la violencia que ya está en el individuo. Hoy vamos a hablar con el doctor Oscar Abudarabini, con ese apellido tan difícil que lo tengo que aprender, que nos conocemos hace muchísimos años. Es médico, psiquiatra, psicoanalista y se ha ocupado de investigar profundamente sobre los llamados héroes de Malvinas. Tiene tanto material que no nos va a entrar en este programa, pero vamos a rescatar lo más rico, lo más nutricio, un montón de cosas que nosotros no sabemos. Sabemos que fuimos a una guerra supuestamente para recuperar las Malvinas, que son argentinas. Pero el cómo se hizo es quizás de lo que vamos a hablar luego de la pausa. Vamos al encuentro con Oscar. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. En el centro están tus compras. City Mall. Búscanos en Facebook /City Mall Córdoba. City Mall. Rivadavia, Casi Olmos.
bajaremos al nivel de Vivaldi. Tratemos. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Te agradezco mucho que me hayas invitado a este programa, que los psicoanalistas y los no psicoanalistas lo valoramos muchísimo. Sí, sí. La verdad que sí. Tenés una trayectoria. Yo te conozco a vos de la trayectoria en el psicoanálisis. De lo que yo diría lo mejor del freudismo clásico, según mi sentimiento, yo te recuerdo de eso. Y valoro, respeto y te felicito que sostengas este programa desde hace tanto tiempo. Es freudiano, Sí. conceptual, Sí. ortodoxo, ayornado con las teorías Por modernas. supuesto. Pero el encuadre sigue siendo Por supuesto. psicoanalítico, ¿no? Y esto es muy valioso. Esto es muy valioso. Parece que sí. Sí. Ayuda a pensar, como llama mucha gente. Puede ser que haya gente que no te lo valore suficientemente. No, hay gente que ataca, que es la resistencia al análisis, ataca. La gente que critica sí me gusta, que es lo que decía al principio, porque son aportes. Por supuesto. No, porque la gente, hay gente que mira muy bien el programa, escucha muy bien el programa. Y por ahí ve cosas que no vemos nosotros, entonces Claro, todo es claro, aporte. claro. Contanos de los héroes, si son héroes, los héroes de Malvinas, esa famosa guerra que tuvimos en el 82, en abril del 82. Es, en nuestra generación, en la tuya, en la mía, en la nuestra, es la única guerra en la cual nosotros hemos estado cerca. Sí, porque con Chile fue una approach. Fue un approach. Y vos sabés muy bien, Luisa, lo tenés claro, que el nivel de improvisación de Argentina fue enorme. Fue enorme. Y para darte unos números básicos, fueron 8.500 soldados de 18 años y fueron 1.500 civiles. Y había más de 20.000 voluntarios. Déjame hablarte un poquito primero de los civiles, porque se conoce muy poco. Los civiles formaron dos grandes escuadrones. Uno, un escuadrón que se llamó Fénix. Eran pilotos comunes que con aviones prestados por algunos empresarios, uno de ellos de Amalita Fortabat, ellos hacían como que atacaban la flota por acá. Los ingleses tenían que mandar aviones a derribarlos. Ellos huían y los aviones reales de combate atacaban por acá. Ya, qué inteligente. Ahí no hay improvisación, hay inteligencia. Hay inteligencia. Era un truco, pero ellos arriesgaban su vida y algunos de ellos fueron descubiertos y fueron ultimados. Ellos llamaban Escuadrón Fénix. Muchos muertos hubo. Muchos muertos. Eran pilotos comunes, en aviones comunes. Luego hubo barquitos, barcacitas y barquichuelitos de pescadores que desde Mar del Plata fueron para allá. Y esos barquitos llevaban soldados de una isla a la otra, llevaban cosas. Esos barquitos estaban absolutamente inermes. Eran civiles, eran voluntarios. Voluntarios, mucha gente Voluntarios. creyó y apostó. Sí. E idealizó Sí. esta apuesta de recuperar las Sí. Malvinas. El asunto en qué condiciones, ¿no? Bueno, estos barquitos iban absolutamente desarmados, eran barquitos de pescadores chiquititos y algunos de ellos fueron hundidos y bombardeados. Qué horror. Estamos hablando de 1.500 civiles voluntarios. Esta es la realidad. Después hubo mucha gente voluntaria que se presentó y no lo aceptaron. Hubo muchísimos voluntarios que se presentaron al Ministerio de Defensa. Sí. Algunos hablan de 20.000, otros de 200.000, Bueno, no sé. pero muchísimos. Eran gente común. Y no los tomaron. No los tomaron. Y vos sabés que yo hace rato que trato de averiguar quiénes son. Puse un Facebook especial, voluntario de Malvinas, y se me presentó hasta una sola persona, que es una mujer.
es una mujer. ¿Y qué sana. pasa? Ilógico, las mujeres también van a la Sí, guerra, había ¿sí? muchas mujeres. Dentro de los voluntarios, dentro de esos 1.500 que fueron allá, hubo muchas mujeres que eran instrumentadoras quirúrgicas, eran enfermeras y que estuvieron en plena sola de fuego. ¿Y por qué? Porque eso siempre está a la retaguardia. Y bueno, pero se necesitaba un barco médico con quirófanos muy cerca de la línea de fuego porque hubo muchas cirugías. La mayoría de los heridos necesitaban cirugías y hubo lo que sabés vos que se llama pie de trinchera, que son gangrenas y necesitaban cirugía. Se necesitaban instrumentadoras, se necesitaban enfermeras. Fueron voluntarias. Cirujanos, anestesistas, ¿no? Fueron voluntarias. Pero vos, ¿qué pensás a nivel personal y a nivel psicoanalítico Mira, a nivel de esta guerra y de esta a nivel gente, ¿no? personal, esto a mí me movió las tripas en aquel momento. A título personal. Después vino el marasmo de la posguerra con la derrota, que fue muy doloroso para la mayoría, para nosotros, pero fue espectacularmente lesivo y dañino para ellos. Te voy a contar un caso clínico, concreto, con nombre y apellido, porque tengo autorización para hablar contigo de eso. Sí. Porque yo avisé que existía la posibilidad de que yo hable contigo. El señor se llama Marcelo Vallejo. Si la gente lo googlea, lo va a encontrar. Él era un muchachón de 18, común, que estaba de novio. Fue a la guerra y cuando volvió, hoy es la señora de él. Entonces yo le digo, ¿y cómo fueron las cosas? Nosotros lo que tenemos que asumir, Luisa, es que cuando ellos vuelven, quienes se encargan de bancarlos son las mamás, las hermanas, las novias. Son ¿Cuándo vuelven? cuando vuelven. No todos volvieron. No todos volvieron. No. De los que volvieron, los que lo tienen que bancar son mujeres. Entonces ella me dice, ¿pero usted cree, doctor, que yo tenía alguna preparación para entender? Pero no hay que ninguna. tener preparación. Bueno. A mí me parece, ¿no? La Una cuestión de mayor- afecto. Desde el corazón, Sí. desde el corazón. Pero les contaba entender el mundo de ellos. Y entonces, en muchísimos veteranos se dio que se encerraron en sí mismos. Ah, porque no se sentían comprendidos. No se sentían comprendidos. Claro. Entonces el muchacho me dice que además cuando iban a la calle a buscar trabajo, se tenía miedo, los empresarios, los comerciantes, tenían miedo de que la guerra los hubiera puesto chapita. Entonces tenían miedo de darles trabajo. Y se empezó a generar una reacción de discriminación y de rechazo por la mayoría. Entonces, a veces la gente les tenía conmiseración, pobres chicos, pero por otro lado les tenía miedo. Y si Claro. están locos, y si este tipo en el trabajo le agarra un revire y se pone violento. Claro. Luisa, las familias también tenían este miedo. ¿Y si el tipo se pone violento? Ah, claro, claro. Vos lo comprendés perfectamente. Sí. Mirá los del boliche este que violan, matan y qué sé yo. Por mucho Y no pasaron por Malvinas. No. Entonces, yo me doy cuenta que vos tenés muy fresca la cuestión de la violencia. Sí, claro, me gané 3 trabajos internacionales sobre violencia. Soy asesora por los derechos humanos de la UNESCO por ese trabajo. Tenés muy trabajado como Sí, persona y sí, como sí. profesional. Sí, claro. Entonces, vos sabés... Porque me llama la atención. Claro. Claro. No entiendo. Bueno, hay un gran trabajo de Freud porque es la guerra, Sí. donde Einstein le pregunta, usted, profesor que ha investigado tanto, ¿por qué ese entusiasmo que provoca la guerra? Y le pediría que lo lean porque es genial, ¿no? Primero, ¿quién pregunta que es Einstein, que Claro. es tan inteligente? Claro.
y cómo responde Freud en ese momento, que ya estaba medio escéptico con los seres humanos. Claro. Le faltaba un poco la potencia y el optimismo y el idealismo de los primeros tiempos. Freud, Luisa, vivió las dos guerras. A la primera guerra fue su hijo. Y él escribe ese famoso trabajo, Consideraciones de Actualidad, después que su hijo vuelve de la guerra. Podríamos decir que la primera guerra la vivían como un poquito de afuera. Sí. La segunda guerra los metió a todos adentro de la bolsa. Claro. Y vos tenés muy claro que Freud se tuvo que ir de su país. Bueno, los hijos le dijeron, ya andate, porque no se quería ir el viejo. Seguía ahí. Bueno, nosotros Malvinas, los que estuvimos acá, la hemos podido vivir un poquito de lejos. Claro. Después, por televisión. Por televisión. Y vos hace poco me contabas que tuviste la suerte de viajar de manera inmediata a la posguerra, en julio del 82, y que vos vistes la forma respetuosa en que los ingleses trataban a los pilotos argentinos. Ah, sí, yo le contaba a Oscar, acá en el backstage, que en julio del 82 viajé a Londres y cuando estaba haciendo la cola de migración me sacaron de la cola. Y yo digo, ¿y acá qué pasó? Un hombre que parecía un almirante muy simpático, le había despertado curiosidad que una Argentina a poco tiempo de terminar la guerra esté en su país. Bueno, tuvimos ese diálogo en inglés, le contaba a Oscar, que creo haber entendido bien. Dice, no, me despertó curiosidad, ¿qué viene a hacer acá? Vengo a ver a mi primo, decía yo, y lo tenía programado desde antes de la guerra. Y después mi primo me llevó a su casa y vimos un noticiero de la BBC de Londres y ahí había así un almirante hablando de los pilotos argentinos que dijo que eran los mejores pilotos del mundo, que eran los que volaban más bajito, incluso hizo este gesto así, pero que las bombas que tiraban no estallaban porque la pólvora estaba húmeda, hasta donde yo entendí. Y se explayó, siguió hablando, ¿no? Y yo le decía a Oscar, y después Aerolíneas Argentinas fue la mejor línea aérea del mundo, porque estos pilotos eran geniales, geniales. Todo el mundo los tomaba, no solo los argentinos, todo el mundo, los europeos, los gringos, porque se va corriendo la bola. Entonces dice, ¿querés viajar bien? Viajá en Aerolíneas Argentinas. Por eso cuando la vendimos, me llamaban de España, mis amigos me decían, ustedes están cada día más locos, la única línea que tiene superávit la venden. ¿Qué van a vender? Bueno. Luisa, yo quisiera compartir con vos... Ya nos quedan pocos minutos, te aviso que acá el tiempo vuela. Sí. La experiencia concreta de un piloto, Freud hablaba de, nos falta estudiar la psicología del combatiente. Te voy a contar un caso concreto para ver la profundidad de lo que le pasaba a un piloto. El piloto está allá en la zona de combate, en el sur, y su mujer ha tenido una hija, su segunda hija. Entonces él me cuenta sus tribulaciones, sus dudas. Él me dice lo siguiente: si voy, yo tengo licencia para ir a ver a mi hija recién nacida, puedo tomarme hasta una semana, pero si voy una semana tengo miedo de que toda mi decisión de combate se me haga añicos, se me diluya. Claro. Pero si no voy y llego a caer en combate, no voy a ver a mi mujer y no voy a ver a mi hija. Entonces, ¿qué hiciste?, le digo. Entonces me dice, decidí ir 2 días. Claro, negoció el tiempo. El tiempo. Fue esos 2 días, abrazó a su mujer, abrazó a su beba, se trajo un pedacito de pelo de la beba, se trajo una foto de la beba y la puso en la cabina de su avión. Pero él había hecho una apuesta con otro piloto a ver a quién le nacía el hijo primero. Y la apuesta era, el que perdía tenía que regalarle una botella de Cinzano al otro. Hasta acá este piloto me venía contando las cosas con tranquilidad emocional. Luego él me dice, pero el que me hizo la apuesta cayó en combate.
Hasta acá él venía bien, con dolor pero bien. Y él me dice, 25 años después de la guerra, me llega a mi casa, yo ya estaba retirado, una encomienda con una botella de Cinzano y una nota que decía, soy la esposa del que le hizo la apuesta. Yo y mis hijos queremos pagar la apuesta. Cuando él me contó esto, se quebró y se puso a llorar. Y sí, yo también me voy a poner a llorar, claro. Ahora, qué locura, ¿no? La guerra es una locura. La guerra es una Nosotros lo tenemos que decir como psicoanalistas. Sí. La guerra es una locura. Es mandar a los chicos, es un filicidio, como diría Raskowski. Es un suicidio para que... yo pensaba, no te escuchaba, ¿cómo le llegaba la noticia de que las bombas no explotaban, que los chalecos no eran lo suficientemente abrigados, que las botas borceguíes no eran lo suficientemente... ¿Le llegaba esa noticia a los soldados? Mirá, te voy a contar una anécdota más para huir de otro piloto. Porque los militares, antes de ir a la guerra, estudian qué armas tienen el enemigo, qué armas tienen ellos, y evalúan la tasa de riesgo. La primera evaluación les da a ellos 10-0, quiere decir, ellos evalúan que iban a atacar 10, iban a morir 10. Entonces este piloto me dice que cuando se despide de su señora, ellos ya tenían esa evaluación. Ellos sabían que iban a un suicidio absoluto. Pero él no le puede decir la verdad a su mujer. Entonces le dice que va a la guerra y trata de hacerle mentiras piadosas. De que las cosas van a andar bien. Que ¿Pero vos lo investigaste a este hombre? Sí. La mayoría de ellos le mienten a sus esposas. Para que no vean que son suicidas. Exactamente. Pero 3 de estas esposas sospechan la verdad, logran meterse un poquito de prepo en un avión militar e ir a la zona de combate. Y los enfrentan y le dicen, vos me dijiste que ibas a dialogar con la mujer de la patria, pero vas de romance con la parca. Entonces él dice, fue un momento durísimo. Solamente después de algunos estudios, ellos evalúan que el radar de los barcos británicos tiene una zona frágil, que es donde ellos se meten. Ellos se tienen que meter pegaditos al agua. Los manuales de los aviones que tenían los argentinos dicen que el avión tiene que volar a cierta altura mínima, que son 15 o 20 metros. Ellos vuelan por debajo de lo que dice el manual, 3-4 metros encima del agua. Entonces el piloto me dice, cuando vos volás en el mar, tan cerca del agua, la neblina con el salitre se te mete en el parabrisas y no ves nada. La bruma. La bruma. Claro. Entonces ellos iban a 900, 1000 kilómetros por hora, con un riesgo enorme de que el menor de los descuidos los hacía estrellarse contra el agua. Ese tipo de método es lo que les valió la admiración de los adversarios británicos. Y hay un famosísimo piloto francés, famoso piloto de la Segunda Guerra, Pierre Clostermann, el as más grande de la Segunda Guerra, que les escribió una carta hermosa a los pilotos argentinos, porque lo que hicieron es entre heroico y genial. Y suicida. Y suicida. Muchas gracias, Oscar. Te vamos a volver a invitar porque a pesar del tema es como fresco lo que trae, es una mirada viva sobre el tema y de alguien que ha investigado mucho. Muchísimas gracias, Oscar, y que te endulces la vida con esta pero esto es una traición, no me lo habías explicado. De Silvia Blanco, que esta la dieta la rompes con esto. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Gracias a vos. Bueno, luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. ¿Héroes o suicida?
o para ser héroe hay que ser un poco suicida. Qué lindo esto que nos trae y nos refresca Oscar, porque mucha gente ha sepultado este episodio de las Malvinas. No sé, se vive en un estado de ansiedad y de apuro absurdo, porque no se sabe para qué, tanto apuro, y realmente poder dedicarse, como hizo el doctor Omar Vini, Abudara Vini, yo le quiero enchufar a Omar, es una maravilla. Yo lo vi al almirante por la BBC de Londres, halagando y admirando a los mejores pilotos del mundo, que eran argentinos en el 82. Pero ¿vale la pena una guerra? Para mí, como persona y como psicoanalista, la guerra sigue siendo una locura. Hasta la semana que viene.